México, a pesar de los esfuerzos, enfrenta serios retos en relación al Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos. La inseguridad en muchos lugares del país y las consecuencias del combate al crimen organizado han aumentado la violencia en muchas regiones. Los reportes sobre abusos continúan y la impunidad sigue siendo la norma. Los defensores de derechos humanos y periodistas, quienes frecuentemente tratamos de apoyar a las víctimas, enfrentamos cada vez mayores ataques. Las mujeres, los pueblos indígenas y los migrantes sufren discriminación y violencia, pero sus posibilidades de obtener reparación son muy escasas. El sistema de justicia continúa defraudando a las víctimas. Al legislativo le falta mucho por hacer porque las deficiencias en los códigos penales impiden proteger eficientemente a los grupos vulnerables, principalmente a las mujeres, a las personas solas, a los grupos de diversidad sexual e inclusive a quienes padecen una enfermedad. Y si hablamos de igualdad, está lejos de ser una realidad. Y lo grave es que la Constitución reconoce desde hace 10 años el derecho a la no discriminación. Hay que recordar que muchos ciudadanos consideran que los derechos humanos defienden más a los delincuentes que a las víctimas. Y no olvidemos el hecho de que a los policías los mandan desarmados a apaciguar manifestaciones donde son el blanco perfecto para salir seriamente lastimados y hasta perder su vida. Tal como pasó en Puebla o en los diferentes disturbios de los conocidos anarcos, donde más que manifestarse, van directo a alterar el orden y atacar a los policías. Sin duda, hemos pasado de la mano dura del negro Durazo a lo que vivimos hoy en día, sin poder encontrar aún un punto medio para que la policía pueda aplicar la ley como se debe. En este marco, llega a los 15 años de autonomía constitucional la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y es precisamente de los logros, avances, retos y pendientes en materia de derechos humanos que hablaremos esta noche con el Ombudsman Nacional de la CNDH, Raúl Plasencia Villanueva. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Para mí es un placer recibir esta noche aquí en el estudio a Raúl Plasencia Villanueva, él es presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Raúl, 24 años desde que Jorge Carpizo empezó con todo este proyecto de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos. Han pasado pues un número interesante de personajes, me acuerdo que estuvo también Jorge Madrazo al frente, ¿verdad? Y la verdad es que la percepción de muchos ciudadanos, incluso de muchos miembros del staff aquí, es que se defienden más los derechos humanos de los delincuentes que de las víctimas. Es decir, yo tuve la oportunidad hace algunos años de hacer un programa con Marcelo Ebrard que se llamaba Seguridad a Puertas Abiertas y llegaban todos los policías. Y en el momento en que debían de ejercer con apego a la ley lo que tenían que hacer en el momento de aprender a un delincuente, en ese momento los demandaban ante derechos humanos. Y entonces era un caos todo esto. Muchas veces se siente que vivimos en una impunidad total porque derechos humanos defiende a quien no debería defender. Bueno, Lolita, en principio, muchas gracias por la invitación. Decirte que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha pasado por varias etapas, son 2 décadas y media aproximadamente de edad de esta institución, y en efecto yo creo que una primera etapa se distinguió por identificar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como defensora de los delincuentes, y esto tenía que ver por las condiciones que enfrentaba nuestro país. Un país en donde el abuso de los policías era prácticamente una situación generalizada, Era el pan de todos los días. Las torturas, las detenciones arbitrarias, las acusaciones indebidas, no había controles en contra de los policías, y así surge la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De hace algunos años para acá, hemos ido tratando de dejar muy en claro que la institución tiene una vocación muy clara de defender, atender, apoyar a quien es víctima del delito o víctima de un abuso del poder.
Los delincuentes tienen a sus abogados, a los defensores de oficio para defenderlos, y en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atendemos a aquellos que no tienen los recursos, la voz o la condición para poderse defender. Permíteme comentar que el número 1 de quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tienen que ver con la prestación indebida de servicios médicos de salud. Sí, cómo no. Por otra parte, atendemos el tema de la violencia en contra de la mujer, el tema de los indígenas, el tema de los niños y los abusos contra los niños, el tema de los adultos mayores, y por allá en una quinta, sexta parte se encuentra la situación en materia de justicia. Y por otro lado, también una parte muy mínima, no llega ni siquiera al 20% de aquellas quejas que tienen que ver con ese tema, y de estas seguramente un 10 o 15% que tiene que ver con delincuentes que son los que se acercan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muy pocos, cada vez menos. Sin embargo, todavía existe por ahí una percepción de un sector de la sociedad que sigue entendiendo o trata de identificarnos como si fuéramos defensores de ese sector, aun cuando hoy por hoy privilegiamos y nuestra vocación es fundamentalmente defender a quien es víctima de un delito y exigir que la autoridad haga justicia llevando al delincuente ante la misma, y por otra parte buscando reparar el daño a quien ya fue lastimado por el delincuente y que requiere de un apoyo por parte de la autoridad. A ver, Raúl, vamos a hacer un poquito de memoria. En diciembre, todos los disturbios que hubieron fue la toma del presidente Peña. Efectivamente, sí, en donde se dio una agresión muy violenta brutal, de parte de un grupo de personas identificadas como narcos, sí, que fueron a agredir a servidores públicos para tratar de generar una situación violenta y que finalmente la propiciaron. He sido muy enfático, Lolita, en señalar que no hay ninguna justificación para que grupos de personas ejerzan violencia de esas características. Tenemos derechos en este país, pero también hay deberes. Y un deber muy claro es el de respetar la ley, claro, y el de respetar a la autoridad. De tal manera que ante sucesos de esas características… O sea, ¿ustedes sí defendieron a los policías que fueron víctimas? Y no solamente eso, sino que he condenado ese tipo de acciones que no encuentran justificación en un país como el nuestro, con las leyes que hoy por hoy tenemos, pero que algunos grupos continúan todavía con acciones de esas características, pretendiendo rebasar la ley, ir más allá. Lamentablemente, los policías no siempre, generalmente, no cuentan con la preparación para responder a este tipo de acciones, y entonces los vemos sometidos, los vemos en cierta condición que no parecería ser la condición que le corresponde a la autoridad que puede ejercer legítimamente la fuerza. Hombre, es cuando ves tú y comparas a los policías, por ejemplo, en Estados Unidos, que allá la gente sí le tiene respeto, porque saben que la ley allá sí aplica, ¿no? Efectivamente, y es algo sí, tan simple y tan complejo como eso, Lolita, que todos los mexicanos, habitantes del país, estamos obligados a respetar la ley y respetar a la autoridad. Claro. Y la autoridad como tal tiene el uso legítimo de la fuerza para, en buena medida, poder someter a aquel que no está dispuesto a respetar la ley, a respetar los derechos de los demás, o bien respetar a la propia autoridad. Pero si los mandas a la guerra sin fusil, ¿qué hacen? Sí, los envías sin preparación, sin elementos, sin nada, y luego vemos que los policías terminan golpeados, ofendidos, lastimados, y las turbas se salen con la suya. Eso no es una cuestión en donde los derechos humanos justifiquen un actuar de esas características. Al contrario, condenamos que realmente la autoridad, los policías, no cumplan con la función correspondiente y que los jefes envíen a estos elementos al matadero. Pues sí, a ser lastimados, sí, claro, de una manera pues tan clara como lo vemos en los videos, y ahí hay una responsabilidad también de las propias instituciones. No es válido, Lolita, de ninguna manera enviar elementos policiales a que sean lastimados de esa manera, como tampoco es válido que grupos de personas lastimen los derechos de otras personas o bien a la propia autoridad. Aquí es importante el poder aclarar ¿para qué sirve derechos humanos? Es decir, yo como ciudadano común puedo ir a quejarme sobre cualquier servidor público que esté actuando en mi contra, o puedo hacerlo en relación a cualquier civil que esté cometiendo un abuso en contra mía. Sí, es muy importante ahorita tener claro que las comisiones públicas de derechos humanos conocemos de abusos cometidos por la autoridad. Eso es. Cuando es un servidor público el que abusa o bien el que omite cumplir con la prestación de un servicio.
Cuando es un tema entre particulares, esto se llaman delitos. Eso es. Y entonces eso le corresponde investigar al Ministerio Público o alguna otra autoridad. De tal manera que en cualquier caso en donde algún servidor público le niegue un servicio o maltrate a una persona, sea un hospital, sea una oficina pública, sea un policía, sea un agente del Ministerio Público, en esos casos es donde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o las comisiones estatales podemos conocer. Emite en ese momento una recomendación, pero desde el punto de vista de castigo, de ejercer la ley contundentemente, no tienen ustedes, digamos, los dientes y las uñas para poder hacerlo, ¿no? Fíjate que ha venido esto cambiando en los últimos años y precisamente a propósito de este 15º aniversario de la autonomía, es muy destacable la reforma de hace 3 años para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ahora, en términos de la Constitución, aquel servidor público que no cumple o no acepta una recomendación, se le puede llamar al Senado de la República para que dé cuentas y se le puede iniciar un procedimiento a efecto de que se le responsabilice por esa condición. Más aún, cuando ejerzo yo la facultad de investigar una violación grave a derechos humanos, si el servidor público al que le dirijo una recomendación no la acepta, puedo iniciar hasta un juicio político en su contra y denunciarlo penalmente por esa situación de desacato, de desprecio hacia el tema de los derechos humanos, de tal manera que ahora hemos venido avanzando, evolucionando, y ya no es el caso de aquellas recomendaciones de hace algunos años en donde algunos decían... Eran como las llamadas a misa. Ni más el ni que menos. quiere vaya, el que no, no. Ni más ni menos. Así es. Y eso nos lastimaba y nos ofendía a todos, Sí, y también sin duda debilitaba a la propia institución. por supuesto. Hoy por hoy, Lolita, por ejemplo, lo he señalado y lo quiero seguir reiterando, el gobierno federal me ha aceptado desde el año pasado y hasta la fecha todas las recomendaciones que he emitido, Mira. todas, y se están haciendo esfuerzos para dar cumplimiento a las mismas. Esto no pasaba desde hace más de una década, Así es. porque habíamos caído en una dinámica en donde, pues, ¿qué importa? Llegó la recomendación, no la aceptes, no la cumplas, no pasa absolutamente nada. Así es de que el fortalecimiento de la institución nos va permitiendo avanzar y avanzar en un punto muy importante, en la consolidación del Estado de Derecho, en la parte de que cada quien haga lo que le corresponde en términos de la ley, cumple con la parte correspondiente y sobre todo repara la violación a los derechos humanos cuando ésta se presenta. 15 años están festejando, Raúl. 15 años en donde se supone, o sí, ya me contestarás tú, ¿el gobierno federal, el presidente de la República no mete mano? Son 15 años de autonomía constitucional y la autonomía implica la plena libertad para trabajar sin presión alguna, Eso es. sin injerencia de ningún poder y por supuesto una gran responsabilidad para hacerlo. Y yo por lo menos te puedo afirmar que en estos casi 5 años que he ejercido la presidencia de la comisión, jamás he tenido una intervención de ningún factor de poder o bien del presidente de la República en el ejercicio de mi función. Y esto es un tema de respeto, pero también un tema de autoridad que nos va permitiendo poder trabajar con plena imparcialidad, sin presiones, sin instrucciones, y en buena medida trabajando con plena imparcialidad. Raúl, te agradezco tanto que hayas estado conmigo esta noche platicando de este tema que ciertamente impacta en toda la sociedad. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti y reiterar, Lolita, el compromiso de la Comisión Nacional de seguir siempre defendiendo, apoyando, colaborando con quien es víctima del abuso del poder o bien del delito. Ese es el compromiso nuestro. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches. El sexenio de Enrique Peña Nieto se inició con grandes retos. Los que sellarán su mandato se encuentran concentrados en las reformas hechas y de las cuales, ha dicho, se tendrán muchos beneficios. Y será con ellos que, seguramente, se enfrenten todos los faltantes, los que se relacionan directamente con los bolsillos y los estómagos de los mexicanos. No solo se trata de inseguridad y desempleo, hay también falta de producción en el campo, bajo crecimiento, abusos de particulares en los servicios que prestan o en los precios de los productos que expenden. Significativa reducción del poder adquisitivo, empobrecimiento notable, disminución del mercado interno y muchos otros puntos más que definitivamente no podrán ser resueltos de la noche a la mañana, ni maravillosa y mágicamente.
Requieren de muchos esfuerzos y todos ellos en conjunto, exigiendo que cada quien cumpla con el rol que tiene asignado, que los estudiantes estudien, los obreros se capaciten, los hombres del campo cuenten con los elementos necesarios para trabajar la tierra y decirle adiós a la corrupción con el manejo de cuentas claras y transparentes.